Bueno, buenas tardes a todos quienes nos escuchan, bueno, quienes nos acompañan a través de la plataforma de Zoom desde Nicaragua y buenas noches para quienes nos acompañan desde España. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Isidro Catela Marcos, nacido en Salamanca. Él es doctor en comunicación por la Universidad Pontificia de Salamanca, actualmente es profesor de comunicación y humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Dirige también el programa Testimonio en la 2 de TVE. Colabora con diversos medios de comunicación, entre ellos Cadena COPE. Y bueno, tiene un currículum impresionante. Y lo más importante es que está casado y tiene 3 hijos. Así que, don Isidro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y podemos dar inicio a esta interesante charla titulada Mártires del siglo XX. Buenas tardes, noches desde España. Buenas tardes aquí al mediodía en Nicaragua. Es un placer para mí acompañarlos. Primero saludo a los que estamos hermanados a través de la plataforma Zoom. También hay algunos compañeros de España y un cordial saludo para todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora desde dos emisoras nicaragüenses, desde Radio Católica El Esplendor de la Verdad y desde Radio Fe. Es un placer, como digo, poder hermanarnos en un tema que tiene mucho de fraternidad, como van a poder comprobar, que vamos a tratar de hacer muy sencillo, los próximos 40 minutos, entendiendo que para muchos sea la primera vez que escuchan hablar de, no sé si de mártires, pero posiblemente de mártires del siglo XX, haya muchos de nuestros oyentes y de las personas conectadas que sea la primera vez que escuchan la expresión y que muy posiblemente no la acaban de entender del todo porque identifican el martirio con otras épocas de la historia. Bien, me gustaría empezar, dado el entorno en el que estamos con una oración que a mí me gusta mucho, que en principio puede parecer que no tiene nada que ver con el martirio, pero que es una oración tremendamente inspiradora. Es una oración de San Ignacio de Loyola, como vemos en pantalla, conocida, el famoso santo español del siglo XV-XVI, fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que me quiero aplicar a mí durante esta charla, que me gustaría que fuera inspiración también para todas las personas que escuchan y que al final, cuando terminemos y demos paso al coloquio, podamos retomar cuánto de entrega incluso martirial hay también en esta inspiración ignaciana. Dice así: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, toda mi memoria, mi entendimiento y voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Bueno, bien podrían ser las letras escritas de algunas de las cartas impresionantes que yo he tenido la oportunidad de leer, de adentrarme en ellas, de mártires de todos los rincones prácticamente del mundo, pero muy especialmente de España, que son los que más conozco, y particularmente del siglo XX. Presento con un índice la charla, la conferencia que vamos a tener y las partes en las que nos vamos a adentrar. En primer lugar, todas muy breves, en las que voy a tratar de ser más sugerente que exhaustivo, porque es un tema muy amplio. Le dejaré sugerencias para ponerle puntos suspensivos y después en el coloquio poder compartir. Empezaremos desde la definición más básica: ¿qué es un mártir cristiano? ¿Y qué no es? También, ¿no? A continuación nos introduciremos en el por qué hablar de los mártires del siglo XX, el siglo de los mártires. ¿Por qué hablar del siglo XX como el siglo de los mártires, ¿no? Echaremos un vistazo al mapa del martirio en el siglo XX y en el siglo XXI. Daremos dos pinceladas muy breves sobre los dos grandes totalitarismos que marcan el siglo XX, que son el nazismo y el comunismo. Explicaremos en quinto lugar el sentido cristiano del martirio. Sexto, una interpelación directa a cada una de las personas que estamos ahora mismo conectadas. ¿Qué nos dice el testimonio de los mártires a los cristianos de hoy? Y concluiremos presentando un ramillete más bien, son 8 en total, pero uno especialmente, que es el protagonista de mi último libro, Los que no juraron a Hitler, que es el beato Francisco Jagenstatter, y otros laicos que, como él, durante el aciago periodo de la Segunda Guerra Mundial, pues no doblaron la rodilla y no juraron a Hitler. Comenzamos. Comenzamos. Cualquier duda, cualquier inquietud, porque es posible que se susciten
las veremos después en el coloquio, no dejen de apuntarlas y de compartir después. ¿Qué es un mártir? Sobre todo, ¿qué es un mártir cristiano? Un mártir, en primer lugar, es un testigo. Decía San Pablo VI, el Papa, en una frase que es muy conocida en entornos católicos, pero que normalmente la conocemos hasta la mitad, que nuestro tiempo, nuestro siglo XX y nuestro siglo XXI, entiende mucho mejor a los testigos que a los maestros. Y si entiende a los maestros es porque son testigos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en nuestro tiempo tenemos mucha gente joven conectada, entiende muy bien que el testimonio es lo primero, que no solemos seguir, aunque sea nuestro padre o nuestra madre, aquellas personas que nos dicen una cosa pero hacen otra. Los mártires son testigos y nuestro tiempo sigue mucho más a los testigos que a quien, como dicen por acá los jóvenes, nos dan la chapa, aunque sea con una conferencia como esta, ¿no? Bien, nuestro tiempo sigue más a los testigos y si son maestros, es decir, si nos enseñan algo, seguimos a los profes, todos hemos tenido magníficos profesores, les seguimos porque entendemos que son testigos también. No son testigos cualquiera, no son testigos de un asesinato, no son testigos de un nacimiento sin más, no son testigos de un hecho mundano, son testigos de la fe, que dan testimonio valiente de la fe. Y a los que hay que añadir que por todo ello, por ser testigos de la fe y por ser testigos valientes en un momento de la historia, sufren persecución. ¿Y persecución hasta dónde? Los mártires, pues persecución hasta el límite, amar hasta el extremo, hasta dar la vida por Cristo. Esto significa ser testigo de Jesús, que es estar dispuesto, ahora lo aclararemos, ¿verdad?, a derramar la propia sangre. El mártir cristiano no es un mártir que entrega su vida ni por ideas, ni por una cultura, ni por una opción política, sino que lo hace por una persona, por la persona de Jesucristo. Por eso el mártir cristiano no le podemos encasillar, o al menos no solo en determinados contextos, esto es complejo, ¿verdad?, con ideologías, con guerras santas, ni odios, pero si hubiera sido solo por eso, pues no podríamos hablar de un mártir cristiano, ¿no? El martirio cristiano encuentra su referencia en la Pascua de Cristo, la Pascua de Jesús, que fue el primer mártir, él fue el primero que se ofreció y que se entregó por nuestra salvación. De esta manera, cada uno de los mártires cristianos se convierten en imitadores, en imitadores del Señor, que murió en la cruz amando y perdonando. Vamos a ver después que esto es muy importante. Claro, la primera inquietud que os puede surgir a alguno de los que estéis escuchando es decir, madre mía, quizá yo no sería tan valiente de hacerlo, y qué límite hay entre estar dispuesto a y querer. Bueno, pues el mártir querer morir y morir de esta manera. Bueno, el mártir cristiano no es un suicida. El cristiano no busca el martirio en ningún caso, aunque tampoco, ya dado el caso, lo va a rehuir, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Chesterton, el genial escritor británico de finales del 19 y principios del 20, que dice, tenéis en pantalla para los que estéis conectados, para los que no, en la radio voy despacio porque es una frase que tiene mucha miga, dice, el suicida es el antípoda del mártir, está en el otro extremo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el mártir es un hombre que se preocupa tanto hasta tal punto de lo ajeno, de lo que no es suyo, que termina olvidando su propia existencia. Sin embargo, el suicida se preocupa tan poco de lo que no sea él mismo que desea el aniquilamiento general. Fíjense qué importante y qué diferencia, ¿no? El mártir se desinstala, hoy decimos sale de su zona de confort en los jóvenes. ¿Para olvidarse de qué? Pues para olvidarse de lo propio, olvida su existencia, porque se preocupa por el otro, se preocupa por el más vulnerable, se preocupa por el que lo está pasando mal. Tiene una palabra, como vamos a ver, hasta de perdón al final. El suicida, el que va de suicida por la vida, en actitud suicida, se preocupa muy poco de todo lo que no sea su ombligo, ¿no? Tanto es así que no le importa, termina normalmente en el precipicio del nihilismo. El nihilismo, esa doctrina que entiende que no hay sentido en la vida, estamos aquí arrojados y nada importa nada, ¿verdad? Bueno, esta es la primera de nuestras 7 palabras de hoy, ¿no? ¿Qué es un mártir cristiano? Para definirlo. Vamos a dar un segundo paso. Pasamos al 2 y a responder a una pregunta que posiblemente os hayáis hecho cuando os dijeron de asistir a esta conferencia, ¿no? ¿Por qué hablar del siglo XX como el siglo de los mártires? Pero esto, para los que lo estáis viendo, no tiene solo que ver
con la arena del Coliseo romano, con los gladiadores, con eso que hemos visto en tantas películas. ¿No era esto de que a los primeros cristianos los echaban a los leones? Pues sí, evidentemente sí, eso es, pero no solo, no solo. No solo hasta tal punto que la Iglesia no puede entenderse sin su dimensión martirial, que está presente a lo largo de toda la historia, del siglo I y del siglo XXI. ¿No? Y otra pregunta que nos surge muy fuerte, que nos interpela en este primer momento es, bueno, pero si yo había estudiado en los libros de historia que el siglo XX era el siglo de los derechos humanos, de la Gran Declaración de los Derechos Humanos, pues le pasa lo mismo que a la pregunta anterior. Sí, pero no solo. Una cierta mirada así, diríamos, políticamente correcta, era que, bueno, de buenismo, que solo nos focalizara en un sitio, tendería a subrayar que sí, que ese aspecto está ahí y solo ese, pero una mirada honrada a la historia no puede acallar en ningún momento que los derechos humanos posiblemente nunca fueron, lo vamos a ver con ejemplos, tan masivamente pisoteados como en esos mismos años del siglo XX. Es un siglo muy paradójico, ¿no? El tango argentino, siglo XX de Cambalache, bueno, el siglo XX tiene muchas aristas muy diferentes. La Declaración de los Derechos Humanos de alguna forma surge de esa necesidad de poner algo en pie sobre las ruinas que habían dejado las dos guerras mundiales. Claro, el siglo XX, por ser el siglo de la violencia y de las víctimas, ha sido también el siglo de los mártires cristianos. Fíjense en esta cifra, pone los pelos de punta. Un estudio publicado en Italia, que se llama Los Nuevos Perseguidos, se puede encontrar fácilmente en red, desde el año 2002, recoge la cifra de 70 millones de mártires cristianos en la historia. 70 millones. Bueno, poniendo entre paréntesis la cifra porque es hasta donde se ha podido llegar. Es evidente que hay más, pero que estos son los que se han podido de alguna manera testificar. Bueno, pues de esos 70 millones, el 65% lo fueron en el siglo XX. En un solo siglo, el 65% de 21 siglos. Se trata, sin ninguna duda, del martirio cristiano de siempre, que vamos a ver que tiene un componente que se repite a lo largo de la historia, que es lo que se llama, en expresión latina, el odium fidei, el odio a la fe, ¿verdad? Pero tiene acentos propios el del siglo XX. Esto significa, bueno, no es el de siempre, pero lleva, lo tuneamos, como dicen los jóvenes, ¿vale? Lleva un tuneo diferente, ¿no? Siguiendo la inspiración de los papas, de San Juan Pablo II y de Francisco, podríamos decir, a mí me gusta mucho decir que los mártires del siglo XX son la fuerza de la misericordia de Dios en un siglo que ha sido profundamente inmisericordia, ¿no? Misericordia viene de ahí del envío del corazón, cor cordis, corazón, ¿no? En los mártires del siglo XX esa fuerza de la misericordia de Dios para un siglo, ¿no? Donde nos hemos preguntado, entre otras muchas cosas, dónde estaba Dios mientras ardían los campos, ardían personas, quemaban personas en los campos de concentración. Bien, tercer paso. El tercer paso es el mapa. Echar un paseo por el mapa para, bueno, bien, eso dice este informe, pero esto ha sido en el siglo XX y en el XXI. Bueno, pues sí, empezamos por el XXI, echando un vistazo al mapa para los que tenemos en pantalla y para los que me escuchan lo cuento. Para los que lo ven, ven en rojo y en negro, está sacado de un informe de ayuda a la Iglesia necesitada, que es una organización pontificia que se dedica especialmente a sensibilizar y a recaudar fondos. Después veremos, luego explicaré un poco más de ella, sobre los cristianos perseguidos, el informe sobre los cristianos perseguidos, este es más reciente. Yo os he querido extraer el mapa de los lugares donde hay una persecución solo alta o muy alta, el negro, altísima, hasta pagar con la vida, tanto con el color rojo como el color negro. Habría más, habría persecución indirecta en otros muchos países que no están en color, pero bueno, para que podamos echar un vistazo rápido al mapa, en negro, muy negro, el martirio cruento, que sigue pasando, sigue habiendo miles de cristianos que pierden la vida por su fe hoy en lugares como Nigeria, como Eritrea, como Arabia Saudí, como Afganistán o como Corea del Norte. Le digo por citar solo los casos más clamorosos, porque hay otros que tenéis en el mapa donde la situación, no me gustaría instar en la situación de muchos hermanos que siguen dando la vida a causa de su fe o tienen que salir también cuando pueden de esos países.
algunos de los más conocidos que tenéis en rojo también, pues Siria, Irak, Irán, o Libia o China, por supuesto, por citaros algo. Damos un paso más. Después del mapa, para encontrarnos con algunas cifras del siglo XXI, ¿verdad? Fijaos, hemos dicho antes, computados de aquí para atrás, 700 millones. Dice el último informe de ayuda a la Iglesia necesitada que más de 300 millones de cristianos sufren por su fe. Son los mártires, estamos hablando del siglo XXI. Ahora doy un paso atrás a los del siglo XX. Se tratan, como os he contado, de personas que por el simple hecho de profesar su religión son discriminadas en sus trabajos, en sus estudios, en sus derechos, y que viven cada día con el riesgo de ser hostigadas, encarceladas e incluso perder la vida. Esto es literal del último informe de ayuda a la Iglesia necesitada, una página que os invito a conocer, os invito a visitar esos informes, ayudaalaiglesianecesitada.org. ¿Para qué? Porque lo que no se conoce, lo que no entra por los ojos y por el intelecto es muy difícil que luego entre por el corazón. Hay que conocer para amar. Y la verdad es que en los grandes medios de comunicación todo el gran problema de la persecución y la persecución a los cristianos en el mundo está bastante ocultada. No son palabras mías, son palabras del Papa Francisco, muy recientes. Estoy convencido de que la persecución contra los cristianos es hoy más fuerte que en los primeros siglos de la Iglesia. Hoy hay más cristianos mártires que en aquella época. Y no es por fantasía, es por números. Estamos hablando de números. Estamos hablando de una opinión, una interpretación. Los números son interpretables después, pero si nos quedamos en el simple dato, los números del siglo XXI son superiores a los de los primeros siglos. Bien, pero si marcamos uno con ese color negro que habíamos dicho antes, ese es sin duda el siglo XX, que nunca mejor dicho, hablando de martirio, se lleva la palma. Voy a citar algunos lugares, no están todos, pero algunos de los lugares que jalonan, que marcan el mapa tremendo de la persecución a los cristianos. Cuando hablo de cristianos no solo hablo de católicos, como vais a ver ahora, hay un ecumenismo también de la sangre, del martirio, una relación entre confesiones a partir del martirio compartido. Bueno, España, por ser mi país y por ser uno de los lugares sin duda más dramáticos en el siglo XX, todavía tenemos mucha gente viva, viva que lo vivió de cerca, que tiene familiares en procesos de beatificación o que ha visto con enorme emoción en los últimos años cómo se han beatificado algunos de sus familiares más cercanos. España, porque hubo, como saben los que conocen un poco la historia de nuestro país, una serie de tensiones ideológicas y políticas que desembocaron en la guerra civil, que no empiezan en el año 1936, empiezan antes. La persecución, por ejemplo, la foto que, para los que lo estén viendo en pantalla, la ven de fondo, es la iglesia de San Ignacio en Madrid, quemada, como tantos conventos en España a partir del año 31. Tantos religiosos, no he querido poner fotos, pero uno lo busca en Google sin ir más lejos y tiene que apartar la mirada de religiosos, religiosas, seminaristas, jóvenes, violados, muertos de la forma más cruenta por un odio a la fe desatado de manera brutal. Bueno, por eso comento ahí que tuvo lugar en su conjunto la que está considerada por los expertos la persecución más sangrienta sufrida por la Iglesia en Occidente, no Oriente, donde voy a ir ahora. Algunos de los menos conocidos, pero sin duda más importantes en número, una sola vida es mucho, ¿verdad? Pero en número, el genocidio de los armenios perpetrado en Turquía durante la Primera Guerra Mundial y que a día de hoy sigue siendo objeto de conflicto y de conflicto ideológico. Hay muchísimos negacionistas a nivel político, a nivel de Estado en Turquía, por ejemplo, que lo niegan, como hay gente que sigue negando que el holocausto contra los judíos existiera. Ahí vamos al holocausto judío, junto con la persecución menor, pero muy significativa también de los cristianos en la Segunda Guerra Mundial, de las que os voy a hablar después, al final, por el beato Jägerstätter, el protagonista de mi libro, del que os decía. Dentro del siglo XX y España como foco en Occidente, bueno, en Oriente hay que mirar a Rusia, hay que mirar a los mártires de la Iglesia Ortodoxa rusa, a partir especialmente de la Revolución de 1917, la que está considerada la persecución más devastadora de la historia cristiana. Fijémonos en algunas cifras que ponen los pelos de punta. 250 obispos y más de 200.000 sacerdotes y religiosos asesinados,
junto con la clausura y la profanación de todos los monasterios de Rusia, que no es pequeño, de todos, todos. La persecución de México, los años 20, el fenómeno de los cristeros, sonará unos de Nicaragua, ¿no? Y por citar alguno más, ya digo que no están todos, pero de forma sugerente para que nos hagamos una idea de este enorme mapa del dolor y de la gloria, porque el martirio tiene esas dos partes, ¿no? La persecución es en China, donde sigue muy viva, y en Indochina. ¿Vale? Bien, nuestro siguiente paso, después de haber hecho una introducción de qué es el martirio y cómo ver que no es algo solo de los primeros siglos, sino que nos afecta también al siglo XXI, explicar por qué el siglo XX podemos hablar sin ningún problema, y así hablan los historiadores del siglo de los mártires. Bueno, pues hay que explicar los dos grandes totalitarismos del siglo XX, aunque sea de manera muy breve, ¿no? Pero para entender las causas, los dos grandes totalitarismos que son el nazismo y el comunismo, que dan lugar a una persecución enorme, especialmente en Europa, pero no solo en Europa. Más conocido el nazismo, ¿no? Del que los libros de historia, las películas, la historiografía, pues ha ocupado mucho. Como suelo decir, los mártires de Hitler están bastante bien documentados, los mártires de Lenin no tanto, Stalin, ¿no? Los del comunismo no tanto, no tanto. Hay alguna libro, hay alguna investigación interesante, hay alguna película en los últimos años, pero muchísimo menos que por donde empezamos, que es por el nazismo. Se habla del nacionalsocialismo en alemán, comúnmente acortado ahí a nazismo, que es la ideología del régimen que gobierna Alemania en los años 30, en concreto del año 33, cuando va a ganar las elecciones democráticas. Después lo va a utilizar para pervertir el poder, hasta el año 1945, con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. Hitler va a instituir una dictadura, la autoproclamada Tercer Reich. Bien, de fondo, ¿qué hay aquí? ¿Por qué la persecución? Bueno, porque hay una idolatría, es decir, hay una reverencia a otro Dios. Hay la intención de sustituir a un Dios por otro Dios, ¿no? Cuando entramos en debates laicistas del tipo, oye, hay que quitar de los espacios públicos las cruces, que tiene que desaparecer la cruz, dicen algunos, ¿no? Mi pregunta siempre es la misma, ¿qué vas a poner? ¿Y qué vamos a poner? ¿Por qué vas a sustituirlo? El símbolo de paz más grande de la historia, ¿por qué? Bueno, aquí tenemos una idolatría, la idolatría nazi, de la raza aria, de la que habéis oído hablar muchísimo, que exigía la eliminación del pueblo judío, por una parte, y también la supresión, esta es menos conocida, de una iglesia que no se sometiera a lo que ellos llamaban el Cristo germánico, o el Cristo ario, proclamado por el Führer y por sus ideólogos. Parece que los que nos pueden dedicar a investigar un poco, quizá alguno dirá, bueno, están exagerando. Bueno, pues vamos a poner sus propias palabras. Estas palabras que cito a continuación son palabras de colaboradores muy estrechos de Adolf Hitler. En 1936, de uno de sus colaboradores, se llama Alfred Rosenberg, dijo, el cristianismo es una doctrina senil, es decir, pasada, vieja, ¿eh? Debe desaparecer y dejar su sitio a la filosofía de la renovación y del porvenir. Es una evidencia para mí y para mi amado Führer el hecho de que la Iglesia católica y con ella también la protestante confesional deben desaparecer de la vida del pueblo alemán. Otro, Himmler, no Hitler, sino Himmler, con dos M's, Heinrich Himmler, deben desaparecer y no dejar huella. Fijaos lo que dice, no solo exterminarlos, sino que la historia no hable de ellos, borrarlos. En nuestros tiempos, nos interesa mucho para la charla de hoy lo que dice este señor, ya no será posible ser mártir. Nosotros nos encargaremos de eso. Nos esforzaremos para que las personas de este tipo terminen en el olvido. Bueno, gracias a Dios que siempre echa una mano, incluso en medio de la desolación, se equivocaron. Y se equivocaron mucho. No pudieron. Que intenta quitar a Dios de la historia, pues suele pasar esto, ¿no? Él mismo se convierte en un Dios y provoca auténticas calamidades, auténticas catástrofes en la vida de la humanidad. Y sí, les encargaron, pero no pudieron. Seguimos hablando de los mártires y los mártires siguen siendo semilla de cristianos a día de hoy. La última es de Rosenberg también, porque no solo es exterminar, borrar, sino lo que yo decía antes. ¿Qué ponemos? ¿Y ahora qué ponemos? ¿Dónde edificamos? Dice Alfred Rosenberg, este colaborador del Führer. El pueblo alemán debe crear una nueva iglesia. Amigo, aquí llegamos. Basada en el honor nacional, la iglesia patriótica. Arrojando a lo lejos el Antiguo Testamento,
con sus cuentos de rufianes y pastores, proclamando un Cristo germánico que sea un maestro lleno de confianza en sí mismo y no un judío gemebundo. El insulto directo a Jesús de Nazaret, Hijo de Dios Cristo, al que consideran un judío de manera racista, de manera asquerosa, podríamos decir, racista sin más, gemebundo. Bien, fijaos cuáles son los pasos de este tipo de idolatría. Y nos queda la menos conocida, porque afortunadamente hemos pasado página sobre una en buena parte del mundo y sobre esta segunda no tanto. Y sigue habiendo regímenes totalitarios de raíz comunista, la palabra que surge a finales del siglo XIX en Francia, pero cuya doctrina en sentido político se basa en el marxismo. Tenéis la foto anterior en Twitter, vamos a Carlos Marx, que tiene por principal objetivo una toma transitoria del poder del Estado. Algunas ideologías políticas, hoy en boga en algunos lugares del mundo, hablan de asaltar los cielos para la instauración de una revolución social. Es esto, exacto, a través de una serie de fases que vayan implantando un nuevo régimen, una nueva forma, una nueva organización social comunista basada en la nacionalización de un montón de cosas, ¿verdad? El control colectivo de la producción que decían ellos. Bien, la chispa que lo va a encender en el siglo XX va a ser la revolución bolchevique, que va a estrenar en Rusia el marxismo como un experimento sociopolítico. Fijaos cómo se parece a lo que acabamos de ver, para tratar de crear un hombre nuevo que sustituya, despojado, eso sí, de su esencia espiritual. Porque desde el marxismo se va a considerar, esa frase que habéis escuchado en nuestras clases de filosofía tantas veces, la que la religión es el opio del pueblo. Un opio del pueblo que además la religión, siendo eso, termina aliado al régimen que quieren suprimir, al régimen de los explotadores, que hay que terminar suprimiendo. Escribe Marx con sus propias palabras: se necesita la abolición de la religión, entendida como felicidad ilusoria del pueblo, para que pueda darse su felicidad real. La aplicación, esto uno lo piensa, ¿verdad? Hay que buscar siempre cuáles son las causas intelectuales que hay detrás, quién ha pensado en ello. Por eso la batalla de las ideas es tan importante, porque unos señalan y otros después actúan, y actúan para el bien o actúan para el mal. La aplicación de esta concepción filosófica impuesta por Lenin y por sus sucesores en la URSS, en la ya extinta URSS, aunque esté ahora desgajada, ¿no?, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, va a terminar encontrando culpables a los creyentes, quien va a perseguir, quien va a encarcelar, quien va a dar muerte, especialmente los que os he mencionado antes, cuando veamos el listado negro de los mártires del siglo XX, los mártires hermanos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Hemos visto la idea, el concepto, el mapa, los dos totalitarismos, las causas, y vamos en la última parte, 5, 6 y 7, a dar una pincelada espiritual, a cuál es el sentido, en primer lugar, cristiano del martirio. Todo esto, ¿por qué y para qué? Puesto que además es algo que nos afecta. Ya hemos visto de qué manera puede hacerlo, ¿no? También en el siglo XXI. ¿Cómo puede hacerlo? Me he ido a dos citas bíblicas, al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Juan. En Mateo 5 leemos: dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Bueno, qué bien se aplican estas palabras de Cristo, estas palabras de bienaventuranzas a los innumerables testigos de la fe del siglo pasado que hemos visto insultados y perseguidos, pero nunca vencidos del todo. Han sido personas que solo pudieron matar el cuerpo. Hay de los que solo pueden matar el cuerpo, ¿verdad? Allí donde el odio parecía arruinar toda la vida, sin posibilidad de huir de su lógica, ellos manifestaron, ellos fueron testigos y nos dijeron a todos que el amor es más fuerte que la muerte, que es posible tener esa alegría interior que no nace espontáneamente, que brota de un encuentro con Cristo resucitado. Y la segunda, Juan 12, 25. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Vámonos al principio, fijémonos
Cuéntanos qué conexión tienen estas palabras del Señor con las palabras de Chesterton, la del suicida y del mártir, que veíamos antes. Salir de zona de confort, del ombligo. El que se ama a sí mismo, el que está todo el día pendiente del selfie, el que se desinstala y sale, ese está en actitud de acoger la vida y la vida en plenitud. ¿Qué nos dice? Sexto punto, los 7. ¿Qué nos dice el testimonio de los mártires a nosotros, a cada uno de nosotros, cristianos del año 2021 en medio de una pandemia que ni imaginábamos? ¿Qué nos dice? Tenéis el logotipo con la cruz, el color martirial, la llama que utilizamos desde Conferencia Episcopal Española. Yo trabajaba entonces en comunicación y tuve el honor de trabajar en estos logos y en la celebración de la organización de un montón de celebraciones en torno a los beatos del siglo XX. Bueno, pues os he entresacado algunas pautas para pensar sobre ellas. De nuevo, no son todas, pero sí son algunas que me parece que podemos rumiar, que podemos volver, ¿no? Son las que podemos volver. Los mártires nos están diciendo algo que sabemos, pero que no siempre aplicamos, ¿no? La primera es uno de los mandamientos, de los 10, y la segunda que voy a decir, las dos van en una, es una frase de otra de las grandes santas que ha dado España al mundo, Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Los mártires nos están diciendo que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y los mártires nos están diciendo que solo Dios basta. El Papa dice mucho lo de nos primerea. El Señor nos primerea, nos busca primero. Bueno, pues eso es el primero. Lo primero en nuestra vida es el Señor. Claro, esto impresiona cuando tenemos el martirio cerca o por ahí pululando, ¿verdad? Segunda, Juan Pablo II, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Los mártires nos están diciendo a nosotros, pobres cristianos del siglo XXI, encerrados en casa, muertos de miedo por una pandemia, nos dice, no tengáis miedo. No tengáis miedo, hombres, no tengáis miedo, mujeres. Que el Señor es más fuerte, que el amor es más fuerte que la muerte. La tercera que os voy a contar es dura, ¿no? Porque la hemos venido diciendo, pero los mártires, el testimonio de los mártires nos está diciendo que podemos y debemos prepararnos para decir sí, con todas las consecuencias y hasta donde nos lleve. Insisto, no como al principio, nada de sadomasoquismo, de andar buscando, de nada de tipos extraños, no. Podemos, pero debemos estar abiertos. ¿Por qué? Porque estas cosas no se improvisan, ¿no? Vimos el testimonio hace poco, hace unos años, en España, de un joven, Ignacio Echeverría, un joven madrileño, conocido como el héroe del monopatín, que falleció en los atentados yihadistas en Londres, ¿no? Por ir a salvar a aquellos a los que estaban atacando. Y el testimonio de sus padres en los días posteriores fue impresionante, porque nos decían, bueno, si me hubieran dicho, si me lo hubieran contado, estoy convencido, yo hubiera dicho que Nacho, nuestro Ignacio, rápidamente hubiera ido porque eso no se improvisa, eso viene formando un carácter de atrás, viene preparándose, nos preparamos, nos sale espontáneamente, nos preparamos para todo. Los mártires son ejemplo de fe, son ejemplo de esperanza, son ejemplo de caridad cristiana, de amor al otro, ¿no? Son por todo ello, para hoy, una oportunidad inmejorable para evangelizar. Por eso no debemos ocultarlos, no debemos tener pudor, no debemos arrojarnos ideológicamente a la cabeza de nadie, no debemos utilizarlos para hacer política, no debemos utilizarlos pero no debemos esconderlos, porque son un tesoro, son un enorme tesoro y una oportunidad para evangelizar en un siglo donde hemos visto que sigue habiendo martirio y donde el testimonio de los mártires impacta. Evangelizamos por medio de nuestro testimonio de entrega radical a los demás. Otra vez volvemos al principio. Los mártires nos están diciendo que nuestro testimonio importa. Los mártires nos están diciendo que importa que no seamos incoherentes, que nuestra vida pública y nuestra vida privada lleven un hilo conductor. Y los mártires, por último, antes de entrar en el último punto, nos están diciendo que debemos vencer al mal con el bien, el testimonio del perdón. Y una de las cosas que más me ha impresionado siempre, estudiando la vida de los mártires, viendo testimonios, viendo sus propias cartas de su propio puño, conociendo sus últimas palabras antes de morir, es como muchos de ellos terminan perdonando a sus verdugos con una palabra de perdón. Bien, pues hecho el mapa, hecho el recorrido, termino este rato de charla, de conferencia, con el ejemplo de uno entre 70 millones, ¿no? Pero uno que es el beato
Francisco Jagenstatter, Franz en alemán, lo hemos castellanizado en el libro por eso de la piedad popular, es decir, de reconocerlos mejor, igual que decimos Santo Tomás Moro, bueno, Jagenstatter, con ese apellido complicado, y otros laicos que no juraron a Hitler. Para los que estáis viendo la foto es de Francisca, su mujer, que ha vivido hasta hace muy poco, casi 100 años, y que tuvo el inmenso regalo en su vida de asistir a la ceremonia de beatificación de su marido, de su esposo, en el año 2007, el 26 de octubre. Francisca tiene ahí una foto de Francisco en las manos. Vivió entre 1907, lo decapitaron en la cárcel en la Segunda Guerra Mundial, es decir, nacionalsocialismo, nazismo, en 1943. Es la vida, la historia de un humilde campesino austriaco en la Austria invadida por Alemania, esposo y padre de familia, un santo de la puerta de al lado, que hizo Francisco. No penséis que era un hombre ejemplar en todo, no, él sufrió una profunda conversión y su mujer Francisca le ayudó mucho. De hecho, en su juventud, yo cuento en el libro que era un poco bala perdida. Tuvo una hija fuera del matrimonio, tuvo unos años muy difíciles, pero encontró al Señor y encontró el buen camino, ¿no? Sus cartas, sus testimonios impresionan. Tenía muy claro que no se puede servir a dos señores, o Dios o Hitler. Y el libro se llama por eso Los que no juraron a Hitler. Se podía haber salvado con una firma, con una rúbrica. Llegó hasta el final, siendo coherente. Como os he dicho, fue beatificado durante el pontificado de Benedicto XVI, en su Austria natal, 26 de octubre de 2007. Os voy a recomendar no solo que le echéis un vistazo, los que estéis interesados en estos temas, a mi libro, que es un librito muy pequeño, casi como las antiguas vidas de santos. Es el primero que existe en castellano sobre él, existen en italiano y existen en inglés y en alemán, pero no había nada en castellano. Incluyen fragmentos de las cartas que le escribió desde la prisión a su mujer. Ahora vamos a terminar con alguno, ¿no? Y que para los que seáis muy cinéfilos, porque esta película dura casi 3 horas, pero es un auténtico documento, es una peli del año pasado, de Terrence Malick, un autor muy conocido en Estados Unidos, ha hecho películas bélicas como La delgada línea roja, entre otras, o El árbol de la vida. Vida oculta. Vida oculta es la película sobre la vida de Jagenstatter, un hombre al que no conocíamos prácticamente hasta el año 2007, y la beatificación, la película y bueno, algunos libros conmigo que están publicando, pues hace que cada vez lo conozcamos más. Termino con sus palabras, en lugar de con las mías, ¿no? Para que las veamos en pantalla, para que las recemos. Esta es parte de una de sus cartas. Así empiezo el libro. Dice, estoy escribiendo con las manos atadas, pero es mejor hacerlo así que con la voluntad encadenada. A veces Dios nos revela su fuerza abiertamente. Ofrece su fuerza a quienes le aman para no anteponer la tierra al cielo. Ni la prisión, ni las cadenas, ni siquiera la muerte pueden apartar al hombre de Dios o arrebatarle su voluntad libre. El poder de Dios es invencible. Fijaos qué palabras. Hoy vemos muy claro cómo la historia ha hecho justicia a su claridad de conciencia. Pero no era nada claro en su momento. De hecho, se queda prácticamente solo. Le van a apoyar, bueno, va a apoyar su mujer, casi, hasta el final. Bueno, pero si es poco menos que firmar. Le llamaron antipatriota, le llamaron de todo. Y lo vio muy claro desde el principio. Lo rezó mucho y lo vio muy claro. Esto en el 2021, claro, sí, una condena al nazismo. Sí, pero en 1943 no tanto. Y viviéndolo de cerca. Y teniendo el riesgo de tener que entregar hasta la propia vida. Concluyo con una frase que no es suya, no es de Jagenstatter, pero está en el libro también y está en la película. Es la última que vamos a ver en pantalla y es la última que leo despacio junto, ahí tenéis en pantalla la foto de la tumba de Jagenstatter, ¿no? Es una frase de un escritor, se llama George Eliot, que incorpora a la película Vida oculta y que yo he querido incorporar al libro porque me parece impresionante y de una lucidez enorme. ¿Qué pasa con la gente que descansa en tumbas no visitadas, ¿no? Decimos siempre la memoria, alguien que lleve una flor a los difuntos, y hay mucha gente que ni siquiera eso. Y sin embargo, viene a decirnos esta frase, Dios no se olvida de ninguno, de ninguno. O sea, no hay una vida que se pierda, no hay un acto bueno que se pierda, ¿no? En eso creemos firmemente y es motor de esperanza de vida. Dice la frase, el creciente bien del mundo depende en parte de actos no históricos. Que a ti y a mí las cosas no nos vayan tan mal como podrían haber ido, se debe en parte al número de los que vivieron fielmente una vida oculta y descansan en tumbas no visitadas. Digo una palabra sobre ella y concluyo. Fijaos, el creciente bien del mundo, es decir, que nos vayan las cosas, al menos no peor, no depende muchas veces de las grandes decisiones, las grandes directrices políticas. Dice, se debe en parte a mucha gente que vivió fielmente y que cambió su vida para cambiar el mundo. Y que
descansan en tumbas donde no visita nadie, no son conocidos. Y Sherezade empieza a ser conocido ahora, pero hay muchos como él, muchísimos como él. ¿Qué nos está diciendo esta frase? Pues que tenemos una responsabilidad enorme para que en el futuro a gente que venga después de nosotros no les vaya tan mal o les vaya mejor, lo mejor posible, va a depender de lo que nosotros hacemos hoy y hacemos mañana con nuestra vida. Y ese es el peso de la historia, ¿eh? De la historia pequeñita de cada uno, pero de la historia de la que Dios no se olvida. Tenemos la tarea de ser mejor cada día. Mañana mejor que hoy, pasado mejor que mañana. Y de ser mejor en Cristo para los cristianos. Bueno, muchas gracias por la atención y a vuestra disposición para el coloquio. Muy bien, muchísimas gracias, Isidro. Bueno, yo quería preguntarte, ¿por qué entre tantos mártires decides escribir precisamente sobre Francisco Jagerstatter? No sé si lo pronuncié bien. Porque, o sea, ¿cómo llega la historia de este beato a tus manos? ¿Y por qué decides escribir sobre él? Sí, pues de forma providencial, que es como leemos la historia los creyentes. En el año 2007, el año en el que es beatificado, es más, ese mismo fin de semana, ese fin de semana de mi cumpleaños, el 26, pues el 28, yo estoy en Roma organizando con un montón de periodistas, con un montón de gente, la beatificación de los mártires del siglo XX en España, una de las más grandes. Bien, estaremos preparado durante mucho tiempo. Y yo me veía todo lo que tenía que ver con el martirio y el martirio del siglo XX, pues no solo para estar bien informado y dar la buena información a los periodistas que me la solicitaban, sino para que nuestra celebración en Roma fuera lo mejor posible. Y justo ese mismo fin de semana se beatificó, ya estas fueron las últimas que se hicieron en Roma, pero no las celebró el Papa, porque el Papa Benedicto XVI dijo que las celebraciones a las diócesis, no en Roma todas, ¿verdad? Para que en las diócesis también se conozca más a los mártires. Me llega a las manos, bueno, esta vida del laico, que empiezo a leer cosas en inglés, yo alemán no sé, pero tengo algunos amigos que sí, me pasan cosas, las cartas están en inglés, en italiano, empiezo a leer en italiano. ¿Qué historia tan interesante la de este hombre? Y me sirve, bueno, simplemente como lectura espiritual, vamos a decirlo así, y como profesionalmente, pues para hacer mejor mi trabajo providencialmente en ese fin de semana. Y se queda ahí, en el olvido. Y bastantes años después, estando yo ya fuera, estoy en la universidad, después de casi 11 años al frente de la comunicación de la conferencia episcopal y de organizar viajes del Papa a España, me llama un obispo, Monseñor Martínez Camino, que había estado conmigo como secretario general de la conferencia episcopal, que dirige una colección en Encuentro, la editorial Encuentro, sobre mártires del siglo XX. Y la colección tiene dos partes, algunos manuales, os voy a decir alguno, ahora hay para terminar, para el que quiera saber más, son libros, manuales grandes sobre qué pasa en el siglo XX. Y luego él, con muy buena vista, con mucha intuición, dice, bien, esto para los académicos está muy bien, pero necesitamos libros pequeñitos que hagan llegar vidas de santos y de martirios no muy conocidos, de manera divulgativa, con lenguaje del siglo XXI, a la gente, de manera masiva, ¿no? Y él me llama un día y me dice, Isidro, necesito un laico para hablar de un laico. Y venga, anda, este nombre me suena. Y me fui a mis archivos y esa fue la historia providencial. Me dijo, bueno, no me puedes decir que no, ¿eh? Pero bueno, ya sabía yo que iba a ser que sí. Así llega a mis manos y así me pongo a trabajar. Y la segunda providencia que sucede es que, porque fue antes, en el 2018 más o menos, estoy año y medio trabajando en el libro y mientras estoy trabajando se presenta la película que yo no conocía, que ni siquiera que se iba a hacer, Vida Oculta, sobre este hombre que la historia le llega a Malik, que no es católico, pero le impresiona también de manera muy profunda y decide hacer esta historia. Esta es la pequeña historia de cómo llega a mis manos. Muy bien, qué interesante. También preguntarte, bueno, yo por lo que puedo percibir cuando hablas de este beato, es que lo que más te impresiona de él es su coherencia de vida, porque, bueno, obviamente los laicos somos la mayoría en la iglesia. Él era un campesino, era esposo y padre de familia, tuvo una conversión, por lo que nos cuentan, pero su fe le hacía tener una conciencia bien formada y pudo discernir claramente que tenía dos opciones, o Dios o Hitler. O sea, y yo creo que aceptar un martirio es porque hay una conciencia
de un laico verdaderamente comprometido con su fe. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa coherencia de vida, Isidro? Pues sí, dices bien, para mí es uno de los puntos más importantes. De hecho, utilizo en el buen sentido a este beato, a Franz, con mis alumnos. Yo en la universidad, aunque es una universidad católica, tengo de todo. O sea, que la mitad creyentes, la mitad no creyentes, aunque respetan. Lo utilizo mucho cuando hablo de la objeción de conciencia. Desde una perspectiva civil, es decir, de la obligación, el deber que tenemos de oponernos con todas nuestras fuerzas pacíficas a las leyes injustas, ¿no? Y este hombre, pues fue un auténtico pionero en el medio del siglo XX, ¿no? El martirio lleva una vida espiritual muy profunda, de entrega, de apertura, como hemos visto, ¿no? En España hay historias impresionantes, hay diócesis enteras que son diócesis martiriales, como por ejemplo la de Barbastro Monzón, donde un seminario se va al martirio directamente con su obispo a la cabeza. No estoy quitando ningún mérito a religiosos y obispos, pero tuvieron poco tiempo para pensarlo. Les vino, se dieron cuenta, es impresionante, absolutamente impresionante. Francisco tuvo muchísimo tiempo para pensarlo, mucho. Y es más, un pequeño gesto, una pequeña apostasía, es decir, oye, di que no, le hubiera salvado el cuerpo, decía él. Pero es que en conciencia no puedo. Él tuvo un sueño de los trenes, donde llevan los trenes al infierno, y trató de convencer a todo el mundo y dice, os están engañando. Este tipo de idolatría no nos va a llevar a ningún sitio bueno. Lo que se está haciendo con el hermano no lo puede hacer nosotros mañana. Es injusto, es anticristiano, es un régimen anticristiano. No os dejéis embaucar, que están utilizando a la Iglesia. De hecho, es polémico el papel de la Iglesia católica, aunque es muy claro desde el magisterio, se han abierto los archivos del Vaticano, el papel de Pío XII acogiendo judíos fue impresionante también. Pero bueno, no todo el mundo supo estar a la altura de los tiempos. Y este hombre sí. Este hombre supo esa coherencia de vida, desde lo que hoy diríamos a nivel civil, resistir, objeción de conciencia. La objeción de conciencia, lógicamente, con un régimen como el de Hitler, pues no estaba articulada legalmente, entonces, claro, si desobedecías no tenías otra opción diferente, ¿no? Más que terminar en la cárcel y de esa manera. Para mí es ejemplar y me enseña mucho volver a sus escritos, volver donde veo esa coherencia en los pequeños detalles. Muy bien. También preguntarte que como que está muy extendido un mito, por así decirlo, de que en los campos de concentración solamente murieron judíos, pero, o sea, nos vienes a aclarar de que también murieron cristianos. Sí, el libro no cuenta solo la historia de Franz Gestatter, aunque es el gran protagonista y la mayor parte del libro sí nos cuenta su historia entera, prácticamente desde el nacimiento hasta el martirio. Pero he querido empezar poniendo de forma muy sencilla un contexto que haga comprensible, un contexto histórico. Y el contexto histórico empieza desmontando dos leyendas muy negras, que es la violencia nazi de persecución contra la Iglesia católica y contra otras iglesias cristianas. Lo he visto también durante la charla, que contra la protestante, por ejemplo, contra los hermanos ortodoxos. Incluso también en los campos de concentración murieron muchos. Hay algún santo bastante conocido, incluso. Muchos. La primera mito, esa primera leyenda negra, es decir, solo judíos, pues no, mayoritariamente el holocausto, nuestros padres de alguna forma en la fe, que son los judíos, pues sufrieron una auténtica persecución, un genocidio, un holocausto, sin duda, pero hay muchos cristianos y dentro de los cristianos hay muchos laicos, muchos laicos. Bien, y el segundo, con datos, intento demostrar que eso es una leyenda negra que ha llegado hasta nuestros días. Y bueno, esta es muy fácil porque hay muchas historias, hay muchos documentos históricos. Es un poquito más complejo desmontar el segunda leyenda negra, que es la acusación que se le hace a la Iglesia Católica de ser colaboracionista con el régimen. Bueno, esto institucionalmente no fue así. Yo hablo directamente de la encíclica pionera, visionaria de Pío XI, los textos magisteriales, de cómo se concretó en mucha gente, que llegó eso incluso a dar la vida por salvar a otros. Ahora, afortunadamente, recientemente, con la apertura de archivos vaticanos, se ha reconocido la gran labor, no han reconocido los propios judíos, pero bueno, como he dicho antes, lo cierto es que
que es un periodo muy complejo, lo vemos con mucha perspectiva, no todo el mundo supo estar a la altura de los momentos históricos, y bueno, fallos humanos los hay, pero son dos grandes leyendas negras sobre las que podríamos decir, claro, hoy hablamos de posverdad, bueno, son falsas, son fake news, absolutamente fake news. Hubo muchos cristianos, hubo muchos laicos, y la Iglesia, con toda la inteligencia evangélica que pudo y supo, estuvo del lado de las víctimas, no de los verdugos. Muy bien. Quería preguntarte sobre el comunismo. Bueno, yo creo que acerca del comunismo y la persecución que tiene en contra del cristianismo, yo creo que no es tan conocido. Entonces yo quisiera que ahondáramos un poquito aquí en este tema del comunismo. Sí, para mí es muy interesante porque, como he dicho antes, a diferencia del nazismo, que podríamos decir está muerto y enterrado, de verdad, en fin, puede haber pequeños grupúsculos, pero sin ninguna incidencia social, relevante, política, ¿verdad? No sucede lo mismo con el comunismo. Existen a día de hoy regímenes comunistas, confesionalmente ateos, como yo digo, cuando les pregunto, ¿estén que confiesan? Ateos, que persiguen unas constituciones ateas, con persecución cruenta, donde hay que vivir en la clandestinidad. Hemos citado algunos antes, pero bueno, grandes, los que nos viene a la cabeza, pues nos viene a la cabeza Corea del Norte, nos viene a la cabeza China, nos viene a la cabeza en otra medida y en otro grado Cuba, Venezuela, puntos suspensivos, ¿verdad? Porque las ideologías comunistas siguen muy infiltradas, a día de hoy. De hecho, la persecución, si hemos mirado ahora el siglo XX, ¿no? Y sus dos grandes causas con los dos grandes totalitarismos, el nazismo, el conocido, y el comunismo, muy sepultado, muy oculto, ¿no? Pero en el siglo XXI, las dos grandes y que siguen, hay que seguir hablando del comunismo. El comunismo sigue, ¿no? Y hay que sumarle el Islam fundamentalista. En esos algunos países de los que he hablado antes, Irán, Irak, Afganistán, Nigeria, grupos como Boko Haram en África, por ejemplo, de los que conocemos muy poquito, a no ser que estés muy interesado, que conozcas eso, ayuda a la iglesia necesitada, y a partir de ahora os veáis algunos reportajes, o veáis alguna vez, o en vuestras redes sociales empecéis a seguir cuentas de gente que se preocupa por esto. No va a llegar, ¿eh? No va a llegar. Se producen lo que se llaman, los que decimos en comunicación, los hilos de noticias. Caen las noticias de una determinada y de un determinado ideario todas juntas y se ocultan. Conocemos muy poquito, por ejemplo, de África, y dentro de África conocemos muy poquito de persecución religiosa. Y dentro de persecución religiosa, todavía menos de los cristianos, que son mayoritariamente minoría en la mayoría de los países de África, ¿verdad? Y sí, bueno, pues es una asignatura pendiente de nuestro querido siglo XXI. Algunos como Alemania, que en este sentido creo que ha aprendido bastante bien de su historia, pues ya tienen absolutamente prohibidas la exaltación de las dos ideologías y la existencia de partidos con estas dos raíces. Nazismo, por supuesto, por lo que les toca, pero comunismo también, por lo que les toca, ¿no? Y a mí me parece que es una lección política, es una lección de vida, porque el comunismo existente, ¿verdad? Que puede haber muchos socialismos, muchos comunismos. El comunismo existente a día de hoy sigue bebiendo de las mismas fuentes que yo he dicho antes, las fuentes marxistas. Y el más incidente, en algunos de los países que he mencionado, con su crecimiento también en España, por una parte que me toca, tiene la misma raíz de persecución, sea más o menos cruenta, pero lo lleva en el gen y sigue vivo, sigue muy vivo a día de hoy. Entonces me parece que, y está por hacer el relato, podemos profundizar en qué nos podemos encontrar, o sea, qué vemos, qué película podemos ver para, igual que tenemos un montón, pues se me ocurren dos, no muchas más, Katyn y 1944, para los que nos gusten las pelis, pero no mucho más, no mucho más. Porque está por hacer el relato, y el relato es muy importante, un relato que no esté manipulado, que atienda a la fuente, al origen de los hechos. Vale, para el que quiera saber más, aunque estará esto subido a YouTube y por supuesto mi mail a disposición sobre este tema, pues debéis consultar por lo menos 4 de los 5 documentos que están ahí, ¿vale?
la bula del jubileo del año 2000, que tiene ese nombre en latín, Incarnationis Mysterium, que es de Juan Pablo II, sobre el siglo XX. La homilía de Juan Pablo II están muy accesibles en las páginas del Vaticano, metiendo en Google lo que tenéis aquí. En la conmemoración ecuménica de los testigos de la fe del siglo XX, de los mártires del siglo XX. Son muy sencillas, estas dos son muy sencillas y muy breves, ¿no? De Juan Pablo II, dan mucha luz, ¿no? Sobre algunas de las cosas que yo he dicho. Posiblemente el mejor libro, el libro más completo de Andrea Riccardi. Andrea Riccardi es un italiano que quizá a algunos suene porque es el fundador de la comunidad de San Egidio, que han luchado mucho por la paz, tienen una obra social enorme en muchos sitios, aquí en España están, en Madrid hay muchos jóvenes que se dedican su parte de acción social a dar bocadillos a los transeúntes por las noches en las calles. Bueno, Andrea Riccardi además fue miembro del gobierno italiano. El siglo de los mártires. Es el libro del obispo que os decía antes, Víctimas y mártires, aproximación histórica y teológica al siglo XX. Y bueno, cada vez van apareciendo más vidas de santos, pues el del Beato, Francisco Llaguestater, los que no juraron a Gil, ¿no? Para el que quiera seguir sabiendo más. Muy bien, Isidro. Nos hablaste de ayuda a la iglesia necesitada. En meses anteriores tuvimos una charla con Carlos Tortosa, el encargado para la zona norte. Qué bueno. Y anteriormente con la hermana Guadalupe, no sé si te suena, de Argentina. Sí. De Nazarenos Perseguidos. Sí. Así que poco a poco nos vamos adentrando en este tema tan importante de los mártires. Pues hoy tocamos el siglo XX, pero es que hoy también existen mártires. Y bueno, por ejemplo, en Nigeria nos contaba Carlos Tortosa que en Nigeria era un verdadero valiente el que se profesaba públicamente como cristiano, porque se jugaba la vida. Y yo creo que son un gran ejemplo para nosotros que muchas veces somos tibios, o la mayoría de las veces somos tibios, y necesitamos ese ejemplo, ese testimonio vivo de los mártires. Así y te agradezco. Por eso habéis visto el negro en el mapa, Nigeria. Sí, Nigeria, eso es. Bueno, gracias Isidro, tus palabras de despedida. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu generosidad, y esperamos tenerte en otra ocasión. Muy bien, un abrazo en este hermanamiento virtual para todos y a vuestra disposición. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado a todos los que nos acompañen a esta misma hora. Así que buenas tardes y buenas noches.